¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Jesús Nieto, investigador postdoctoral en el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Guanajuato, en el campus León, y voy a hacer mi comentario sobre el libro En el Jardín del Edén de Armando Molina y el rock mexicano, escrito por Alberto Rodríguez, mejor conocido como Beto Cronopio. Y bien, yo quiero concentrar mi comentario en la idea de vigilar y castigar de Michel Foucault. Me parece muy relevante retomar a este teórico, filósofo, sociólogo, investigador francés, quien en este famoso libro de Vigilar y Castigar habla precisamente de las múltiples maneras en las cuales el poder se termina incorporando, ¿no?, al ejercicio mínimo del individuo en una serie de acciones, más allá de las instituciones como tal. Y lo traigo a colación porque creo que en el caso de un personaje como Armando Molina, se trata de alguien que siempre tuvo que lidiar con en los intersticios de todas estas instituciones que de alguna manera querían sancionar el rock, de alguna manera. No necesariamente que hubiera una intención de prohibir, porque muchas veces no se trataba de prohibir, sino más bien de justamente vigilar y cuando era el caso también de sancionar, ¿no? Entonces voy a tomar algunas citas del libro de Beto Cronopio para ilustrar esta idea. Entonces, bueno, retomo un momento donde se dice, fue tan intenso el impacto de los cafés cantantes en el gusto de los jóvenes que grupos importantes como el de los Locos del Ritmo llegaron a presentarse el mismo día en tres diferentes, el Colo Colo, Ribó y Miletti. Tras una arbitraria orden gubernamental del entonces regente de hierro, Ernesto P. Uchururtu, se decidió cerrar y acabar con estos lugares de reunión inofensivos. Cierro aquí la cita de Beto Cronopio. Desde luego, esto implicó que se tuvieran que trasladar a otras zonas de la ciudad, que las tocadas se llevaran a cabo, por ejemplo, en los enormes jardines, en el Pedregal, en las colonias Nápoles, en la calle de Altavista, en San Ángel, etcétera. Es decir, no es que haya desaparecido el rock allí, son los años 60. Sin embargo, tenemos como un aviso en la historia de este libro de cómo ahí está, en este caso, un gobierno local muy presente y vigilando lo que están haciendo estos jóvenes. Me parece muy importante hacer ver cómo Armando Molina forma parte de una generación, él nace en 1946, a quienes toca ir en contra de un montón de preceptos sociales de una sociedad patriarcal autoritaria. Tenemos esta figura del regente, que no me parece, no me parece obvio, al contrario, creo que es importante explicitar. Se trataba de gobernantes de la Ciudad de México que eran electos por dedazo del presidente de la República. No existía ni un Congreso local ni una Asamblea Legislativa y no existía la posibilidad de elegir a los gobernantes de la ciudad. Esto va a pasar muchos años después. Y entonces tenemos aquí a Uchururtu, pero después a eh, Corona del Rosal, y después sucesivos regentes, y en cada uno de esos periodos podemos ver que hay una cierta intención de, insisto, vigilar y castigar de alguna manera, sintetizando muchísimo la idea de Michel Foucault. Bien, me voy a otra cita del libro que ilustra esta situación, ya no ahora en un ámbito local de la Ciudad de México, sino en una tocada que ocurriría en Oaxaca. En abril de 1972, esto es posterior a Vándaro, se llevaría a cabo el Circo del Rock Chicano, auspiciado por la Comisión de Cultura de la Federación de Estudiantes de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Nos cuentan ahí que Armando Molina consigue que vayan El Ritual, Peace and Love, Tinta Blanca y Three Souls in My Mind, ¿no? Se lleva estos grupos para Oaxaca. Después voy a la cita que más me interesa. Al segundo día de andar en el centro, con sus vistosas cabelleras, fueron llamados a la oficina del gobernador Fernando Gómez Sandoval. Acudieron Armando Molina y Manuel Acosta, junto con un sobrino del gobernador que era miembro de la Federación Estudiantil. Al platicarle el proyecto, su respuesta fue, cito, no quiero aquí un avándaro, no se los puedo prohibir, pero tampoco puedo garantizar su integridad física. Y con esta eh, clarísima admonición, intimidación, amenaza, o como se le quiera llamar, después se lleva a cabo la tocada y llegan los porros. Y aquello se vuelve, por supuesto, un problema. Eh, en otro momento, se dice, una vez Armando Molina regresó de un viaje de Estados Unidos,
había comprado un abrigo de piel muy vistoso, fue al Terraza Casino donde se presentaba Javier Batis con tan mala suerte que le llegó una razzia. La policía entró al lugar, deteniendo a todos los músicos y a él, desde luego, su abrigo desapareció. También clausuraron el lugar, ingresaron a los detenidos a una camioneta de las llamadas Julias y cerraron la puerta. Me brinco a la parte que me parece todavía más fuerte. Estuvo una semana detenido compartiendo celda con Javier Batis, quien pasaba de la preocupación a la risa de un momento a otro. Así actuaba la policía en esa época. Es decir, me parece muy relevante identificar este tipo de personajes que tuvieron una función sustancial en el lograr que, a pesar de todas estas instancias que estaban muy vigilantes, muy atentas a lo que pasaba con los jóvenes, y pues con este estigma social, que no era, me parece que no era exclusivo del gobierno, creo que era un estigma social, como lo deja ver toda esta ola de la prensa en contra del Festival de Avándaro y un, eh, haciendo un gran escándalo de lo que no fue tan caótico, al parecer, como se dice, y sobre todo el estigma del concepto del rock and rollero. Entonces, es un personaje como Armando Molina, me parece muy importante porque eh, logra, a pesar de todo, de toda esta hostilidad constante, a veces de los gobiernos, a veces de la misma sociedad, a veces bueno, de las propias dinámicas de pleitos dentro del mismo medio, a pesar de eso, él logra llevar a cabo varios eventos, ¿no? Más adelante en el libro, Beto Cronopio nos da un largo currículum donde se explica cómo Armando Molina tuvo mucho que ver con producciones importantes en televisión, donde se dieron a conocer algunos grupos famosos, nacionales e internacionales. Desde luego fue músico, fue un promotor incansable del rock e incluso ya viviendo en Sonora, tenemos a un Armando Molina participando en la radio, en eventos, siempre dedicado, ¿no? Realmente consagrado a esta especie de apostolado del rock mexicano. Eh, y frente a esto, justamente el individuo que logra colarse en todas estas instituciones de alguna manera o que logra hacer las cosas a pesar de la hostilidad y a veces del beneplácito, a veces del apoyo de ciertas instituciones. Me refiero a también las empresas privadas, como cuando veían la ocasión de beneficiarse de esto, se beneficiaban. Y entonces tenemos a un telesistema mexicano que a veces favorece este tipo de agrupaciones de rock. Tenemos a un gobierno que a veces también favorece que haya tal o cual concierto. Hay una última cita aquí que quiero comentar, que es precisamente cuando se hace un concierto en Bellas Artes, ni más ni menos, ¿no? Se termina haciendo un concierto en Bellas Artes y este concierto en Bellas Artes sucede al mismo tiempo que eh, eran vigilados y eran perseguidos muchos otros conciertos a una escala mucho más local y con otro tipo de repercusión, pero sobre todo me parece justamente eh, con otro tipo de control, ¿no? Dice Beto, después del abanderazo, a luz de críticas en contra del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, se negaron permisos para efectuar conciertos, tardeadas y presentaciones en la Ciudad de México. Solo los hermanos Cohen lograron presentar un espectáculo que incluía a Peace and Love, Horacio Reni y a Javier Batis en el Palacio de Bellas Artes, nuestro máximo recinto cultural, el 4 de diciembre de 1971. Hay por ahí también en 73, si mal no recuerdo, un gran concierto de rock en Cuernavaca. Y también se habla de conciertos que promovió Armando Molina en Acapulco. Es decir, no es que desapareciera el rock, no es que estuviera prohibido y cancelado, sino que justo lo que vemos de manera reiterada es la presencia, muchas veces de los gobiernos locales, también de los gobiernos federales, de la policía, y una constante intención de decir, se permite, pero un poco se permite, un poco se tolera, ¿no? Y pues bueno, Armando Molina muere siendo un rockero de corazón, siendo alguien
que lucha contra viento y marea para que persista el rock en México. Entonces me parece muy importante un libro como En el Jardín del Edén, Armando Molina y el rock mexicano, precisamente porque permite visualizar y tener un registro de este tipo de luchas personales muy comprometidas a favor de un movimiento que finalmente pues ha contribuido a la cultura en nuestro país. Y pues hasta ahí mi comentario. Muchísimas gracias y muchos saludos a todos. Gracias por escuchar.